Hola a todos, aquí les comparto un nuevo spoiler de esta gran serie Knockout de Serious basados en la novela Biel. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Con ese pensamiento, Kirin se dirigió a buscar a su madre, mientras Kanchit solo podía suspirar y mirar a su hijo alejarse. Como padre que ha visto crecer a su hijo cada paso, Kanchin sabía muy bien que Kirin no tenía pasión por el trabajo en el huerto. No es que quisiera obligar a su hijo a seguir sus propios sueños, pero Kanchin pensaba que un padre no podría proteger a su hijo para siempre. Si Kirin aún no sabía que le gustaba o no, no debería perder el tiempo sin hacer nada. Esa energía y entusiasmo de la juventud acabarían apagándose. Lo mejor era que Green saliera y encontrara sus propias respuestas. Mientras pensaba en eso, su teléfono sonó en su bolsillo. La pantalla mostraba el nombre del que llamaba Pet Zigzag. Ver el nombre de su amigo de la infancia con el que había crecido ayudó a aliviar un poco su estado de ánimo, pero la preocupación por su hijo seguía ahí, lo que hizo que, al contestar la llamada, su voz no sonara del todo normal. Tu voz suena mal, Chit, dijo Pet con preocupación. En el pasado, Pet había sido un boxeador que ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos y ahora dirigía su gimnasio de boxeo en Bangkok, que estaba creciendo en popularidad. Debido a esto, no se veía con Kachin tan a menudo como antes, y no podía evitar preocuparse de que algo le estuviera molestando a su amigo. Acabo de discutir con mi hijo, me duele la cabeza por su culpa, respondió Kanchin, lo que hizo que Pet se sintiera aliviado y soltara una risa. Eso es normal con los jóvenes, dijo Pet, entendiendo bien como padre también, pero Kirin ya debería ser un adulto responsable. ¿Qué hizo Kirin para darte un dolor de cabeza? Se graduó con honores, deberías estar orgulloso. Kirin nunca me preocupó en cuanto a los estudios, pero desde que se graduó, Kanchino encontró palabras para expresar toda su preocupación y ansiedad por su hijo. Podría hablar todo el día y aún no terminar de explicarlo, considerándolo un descanso para él. Estudió duro durante tantos años, apenas ha tenido tiempo para descansar y ya le estás presionando para que encuentre trabajo. Tengo miedo de que se acostumbre a estar en casa y no busque trabajo de verdad. Los jóvenes tienen sus propias ideas. Como padres, no podemos obligarlos a hacer lo que queremos. Tienes razón, pero tu hijo no te ha dado motivos para preocuparte como el mío. Antes de que llegara a ser promotor de boxeo, también pasaban los días sin hacer nada. Pet mencionó a su único hijo, Mawin, quien ahora es promotor de boxeo y organiza combates en su propio programa, transmitido en televisión abierta con altos índices de audiencia y ventas garantizadas de boletos. De hecho, ahora Mawin está buscando un asistente. Está tan ocupado que no tiene tiempo para descansar. Su asistente anterior renunció porque se casó y se mudó al extranjero, así que ahora Mawin manejó todo solo. ¿Y qué? Preguntó Kanchin sin entender. Estaba pensando, tal vez Kirin podría intentar este trabajo. ¿Que Kirin sea asistente de un promotor de boxeo? Kanchin preguntó para asegurarse. Sí, principalmente para ayudar a Mawin. Son como hermanos, así que trabajar juntos no debería ser un problema. Mawin siempre ha sido amable con Kirin, pero si tiene que trabajar con él, no sé cuánto podrá ayudar a mi hijo. Considera esto como una oportunidad para que Kirin aprenda. Además, Maui no está buscando un asistente oficialmente porque no confía en cualquiera. La persona anterior trabajó con él durante años. Pero si es Kirin, no necesitaría una entrevista. Antes de discutirlo conmigo, ¿por qué no le preguntas a tu hijo primero? Maui no dirá que no.
Probablemente le agradecería que Kirin lo ayudara rápidamente. Lo que me preocupa es si Kirin aceptará venir a trabajar a mi gimnasio. Kachin guardó silencio por un momento, pensando. El gimnasio de su amigo Pet es uno de los más grandes y prestigiosos del país, produciendo muchos boxeadores. Si confiara a Kirin a alguien que su hijo respetaba como un hermano, sería una buena oportunidad. Pero como Pet mencionó, Kirin probablemente no lo aceptaría fácilmente. Pero si quería que Kirin saliera y encontrara su propio camino sin la sombra protectora de sus padres, Kachin tendría que tomar una decisión firme y demostrar que, cuando se ponía serio, también podía ser implacable.